Bueno, queridas amigas y amigos que se conectan en estos, ¿cómo se llaman? Live. No, estoy en un Es video. un video sobre un tema muy coyuntural que está fresquito, el tema del asesinato de Narumi Kurosawa y de la inculpación de un compatriota nuestro que se llama Nicolás Cepeda. Yo quiero decir que a mí me conmueve la situación de las dos madres. No tengo ninguna preferencia por las dos. Encuentro que la mamá de Cepeda mucho más serena y más atemperada que la señora japonesa, que realmente es una mata de emociones muy violentas. Creo que ha hecho intentos de suicidio. Hay ahí un tema de que ella no ha resuelto la responsabilidad que tiene sobre la situación que vivió su hija, porque parece que la Narumi era la más libertaria, digamos, más relajada y que contravenía las normas de Japón, porque en Japón la gente, lo voy a decir de frentón, es muy hipócrita, muy contenida, sus cosas las hacen a escondidas porque unos a otros se miran con crítica. Entonces, y la otra cosa que yo quiero decirles es que estoy yo prácticamente segura, no es muy popular lo que voy a decir a continuación, que fue este muchacho que asesinó a esa chica japonesa, no me cabe la menor duda. Es más, hace 7 años atrás yo vi un video que mandó él con unos bigotes incipientes, qué sé yo, que decía con un tono de voz de una persona despechada y molesta: ella a mí tiene una deuda pendiente conmigo se la tengo que cobrar. Y yo dije, uy, esto era una amenaza y una venganza y un estado de despecho violento. A propósito del despecho. El despecho es un sentimiento mucho más violento, mucho más oscuro, mucho más maligno que los celos. Yo revisando la tragedia de Otelo, que es una de las tragedias que escribió Shakespeare, revisando los personajes, son 4 personajes interesantes ahí. Está, por cierto, Otelo, es su mujer Desdémona, y los 2 amigos de Otelo, que eran Casio y Yago. Casio era como el amigo más compinche de Otelo, y se adoraban y se querían y tenían sus códigos a señas, y Casio era como un amigo más práctico que no tenía la cercanía y la profundidad de la relación como la que tenía Otelo con Casio. Entonces Yago se empezó a molestar, a despechar progresivamente, y le inventa a Otelo que vio a la Desdémona secándole el sudor o una lágrima a Casio con un pañuelo que Otelo le había comprado a Desdémona en uno de los viajes que hacían cuando iban a las batallas, de unas bordadoras en las afueras de Venecia. Y entonces ahí a Otelo se le empezó a incrementar el tema de los celos y terminó asesinando a su mujer. Y como él era un hombre de grandes principios, él era un personaje muy interesante, él era, si fuera de ahora le dirían que es afroamericano, él era negrito, de color oscuro, alto, buen mozo, bueno para la guerra, qué sé yo, pero tenía unos códigos de rectitud y de decencia. Entonces él inmediatamente cometía la venganza, él se suicida. ¿Por qué cuento esto? Porque yo creo que el motor de este asesinato que cometió este muchacho chileno es precisamente el despecho. Él es una persona fría, muy fría, claramente tiene rasgos de narcisismo maligno, no tiene mucha ternura, no tiene mucha empatía, y yo creo que a la Narumi no le importó mucho esos rasgos, porque los japoneses son de alguna manera de este carácter descrito por los griegos, que se llaman los flemáticos. ¿Qué significa flemático? Los que se aguantan las emociones. La flema es la explosión de secreciones bronquiales o nasales cuando uno tiene pena y cuando llora. Bueno, los flemáticos aguantan la flema, que incluye las lágrimas. Entonces el problema de este muchacho Cepeda fue el despecho, y el viaje que él hizo fue para ir a vengarse y a matarla. Cometió una serie de torpezas, por cierto, pero él, no me cabe la menor duda que él asesinó a esa chiquilla. Y a mí me llama mucho la atención cuando se mostraba el proceso de
de este joven hace 7 años y ahora de la misma manera, cómo la gente se queda, cómo es el grado de ignorancia y de falta de formación interior y de profundidad intelectual de nosotros los chilenos. Yo no me incluyo porque yo he tratado de rellenarme intelectualmente por dentro, que se quedaron pegados en las palabras yo mentí. Y la mentira que iba a reconocer Cepeda era una lesera, un absoluto detalle, que él inventó que no iba a venir a Japón, no sé, o sea, un detalle, porque si hubiera sido yo mentí y en realidad yo la maté, la ahorqué, la quemé porque parece que él la incineró. Entonces, se quedaron todos dando vueltas en la palabra mentí, como se quedaron pegados con la palabra que se jodan cuando fue el plebiscito. Entonces aquí en Chile la gente es tan superficial, tan inculta, a mí me da rabia, porque ¿qué cuesta agarrar un librito básico o meterse en Google y preguntar despecho, celos, venganza, narcisismo maligno? Entre paréntesis, el narcisismo maligno lo describió un compatriota nuestro, el doctor se me olvidó ahora, Otto Kemper, que nació en Europa, se vino por el asunto de la persecución judía y hizo sus estudios aquí en Chile, se casó con una doctora también judeo-chilena y él fue el que describió, interesado en la personalidad de Hitler, describió y descubrió el tema del narcisismo maligno. Cepeda es un sujeto portador de narcisismo maligno. No, es un poco esta frase que algunos personajes de la farándula chilena dicen, no los voy a nombrar porque no quiero ser indiscreta, pero esta frase, el que me la hace, me la paga. Esa es la esencia del discurso de un narciso maligno herido. Porque cuando uno no tiene narcisismo maligno y tiene simplemente vanidad un poco superficial o la vanidad a secas, uno tiene un tiempo para que se te pase la rabia. No es un rencor eterno, pero hay personas que no son capaces de perdonar agresiones o maltratos que han recibido y se configura este tema del despecho y el narcisismo maligno. Entonces yo creo muy mal estudiado el caso, y la otra cosa en la que quiero hacer hincapié es que tanto el padre como la madre de Cepeda no conocían a su hijo, no lo conocían, porque el papá, que también es un narciso, ustedes vieron que él intervino en el juicio, terminó diciendo una frase muy poco afortunada, porque parece que él creía que estaba viendo la justicia chilena, porque la justicia chilena es militante, depende del que esté en la moneda la justicia procede. La justicia actualmente, si nos vean mi desafuero, que fue en tiempo récord, y como me siguen teniendo desaforada, porque la justicia chilena es militante. En Francia la justicia es absolutamente autónoma, democrática, creíble y respetable. ¿Me entienden? Entonces cuando el papá sale con esta empanada de que es por razones, así como acuerdos políticos, ¿quién es Cepeda en Francia? Es un sujeto chileno que llegó a tratar de conseguirse unos posgrados, terminó enredándose emocionalmente con una japonesa, pasaron incidentes que a él, desde su personalidad enferma, le molestaron y terminó asesinándola. Y no tiene la grandeza de espíritu, porque si ustedes han visto las seriales de los asesinos seriales, muchos terminan confesando. Les baja una extraña misericordia repentina y muy breve, y le dicen al policía, ok, yo le voy a decir dónde está enterrado el cuerpo, yo le voy a decir dónde dejé, qué fue lo que le hice, qué sé yo. Entonces él, como es tan despechado y tan frío, prefiere estar 28 años en la cárcel y no decir la verdad, porque uno cuando dice la verdad recibe premio, ¿verdad? Porque la verdad, dice la Iglesia Católica, el discurso de los curitas nos hace libres. Tiene mucho que ver con la justicia. Cuando tú cuentas la firme, te rebajan la pena. Hay un premio, porque ahorras un montón de insumos para el Estado y tienes un gesto humano. ¿Sí? Yo ya lo voy a contar, sí. Yo fui la que lo hice. Y esa cuestión no está en este muchacho. Y volviendo al tema de que tanto la mamá como el papá de Nicolás no lo conocen, no se dan cuenta de los rasgos, no lo observaron cuando era chico, porque hay muchos rasgos de los narcisos y los egocéntricos que empiezan a aparecer en la niñez. Muchas veces yo he contado la importancia que tiene la maldad con los animales, no le gustan las cosas dulces,
son malos para comer cosas dulces los psicopatones. Yo eso lo probé cuando trabajé en Paternit. Una vez yo llevé un postre exquisito, uno que es con manzana, con leche condensada, con nuez. Bueno, se llama ¿cómo se llama? El flan vasco. Y yo lo llevé y habían 2 psicópatas fríos ese tiempo hospitalizados ahí en la comunidad. Y yo le dije al director, al psicólogo, te aseguro que fulanito y perenganito no van a hacer. Entonces me dijeron, demasiado dulce su postre, no lo vamos a comer, doctor. Volviendo entonces, la necesidad que tenemos los padres de conocer a nuestros hijos. Y cuando tú conoces a tus hijos, puedes intervenir en sus conductas. Porque la mamá y el papá de Cepeda podrían haberle dicho, haberle preguntado, bueno, terminaste con la chiquilla, resígnate, ayudarlo, haberle dicho, hazte una terapia para que resuelva ese conflicto. No, nunca se tocó ese tema. El papá de Cepeda va a decir que tiene unas pegas que lo contratan en diversas regiones. Entonces tuvo la mala suerte este chiquillo de tener unos papás muy desapegados, muy desinteresados. Ustedes ven que la mamá es una mujer incapaz de dar su cara, tan tapada como la japonesa. Me llamó la atención eso, fíjate. ¿Por qué taparse tanto la cara? Se parece a estas personas que aparecen en las redes insultando y son unos monos, unas rayas, unas cuestiones. Eso ya es el colmo de la maldad. O sea, no mostrar su cara es ser realmente prácticamente un canalla. Entonces, estas 2 señoras, tanto la mamá de la Narumi como la mamá de Nicolás Cepeda, andaban tapadas hasta arriba, casi cayéndose porque no podían caminar. Y entonces los papás tenemos que desde chicos fijarnos en nuestros hijos y darles importancia. Y estábamos conversando aquí con Alejandro que hay muy poca preocupación de repente, sutilmente, que los papás no se dan cuenta del desapego y la falta de cuidado que tienen con sus hijos. Estábamos hablando del caso de la niña Macán. Imagínate dejar a una niña chiquitita, sola con sus hermanos mellizos, más guaguas que ella, expuesta a 1000 riesgos en un lugar, en un condominio vacacional donde entra Pedro, Juan y Diego, y parece ser que a la Madeleine la secuestró un alemán degenerado que está preso ahora, entiendo, en Alemania. Y aquí, bueno, todas las cosas que vemos de lo que le pasa a los niños aquí en Chile, los que se ahogan en las piscinas, los que los papás dicen no te acerques a ese tubo que hay ahí en esa esquina en una piscina, porque ese tubo tiene un ventilador y te va a absorber. Yo lo primero que le enseñé a mi hijo cuando fuimos a una piscina, era la piscina del colegio médico, entre paréntesis, no se acerquen a ese rincón porque ahí hay unas aspas que aspiran y te puedes enredar y terminar en un accidente, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene mucho que ver. Cuando pasan estas cosas, como fue el asesinato de la Narumi, uno hace una especie como de evaluación, una investigación del perfil familiar. Los papás de Cepeda no se dieron cuenta del perfil psicológico de su hijo, psicopatológico en este caso, porque yo escuché unos comentarios de unos compañeros de la época de estudiante universitario que era muy buen alumno, muy estudioso, pero que era enojón y de repente se amurraba. Ojo con las personas que se amurran. Las personas que se amurran, el amurramiento, el estar así como tragándose la rabia, es una expresión, un componente de la venganza y el rencor. Nosotros dejemos este buenismo contagioso en los matinales y seamos más crudos para analizar las cosas. Darse cuenta cuando tenemos la maldad al frente. Y en ese sentido, si yo hubiera sido abogada de Cepeda, lo habría usado como argumento para pedir que le reduzcan la pena. Es decir, él ha sido un hijo criado prácticamente solo, porque eso fue lo que le pasó a Cepeda. Nadie se fijó en sus rasgos peligrosos, a las cosas que se podía exponer. Porque uno cuando habla con los hijos, a mí me pasó, uno de mis hijos de repente me notificó que se iba a ir a mochilear por 1 año. Así le dije yo, cuando te recibas, cuando me traigas el título, yo te voy a abrazar, te voy a regalar platita y un teléfono para que nos comuniquemos. No sé si en ese tiempo no habían celulares, pero platita para que me llames por teléfono, porque tú eres mi hijo, yo te quiero entrañablemente
y no quiero que te pasen cosas negativas. Entonces yo creo que los papás, eso deberían estar haciendo, la cantidad de apitutados y parásitos contratados en este gobierno y en los anteriores, de expertos en la niñez, que expertos en la vida sana, y nunca hablan de estas cosas. Son puras frases vacías con palabras de Walt Disney, pero que no van al punto. Yo creo que la tragedia de Nicolás Cepeda es haber nacido en el seno de una familia, un papá con rasgos narcisísticos y una mamá evitativa y tímida e insegura, que no era empoderada para cantarle las claras a sus hijos. Y ahora está ellos sufriendo esta tremenda tragedia. Y qué pena que Nicolás no haya tenido una ayuda psicoterapéutica en la cárcel, alguien que conversara con él, reconoce lo que hiciste y te van a premiar. Habría terminado con una pena de 12, 15 años. Y ustedes saben que hay unos estatutos dentro de las cárceles que cuando los presos hacen méritos, los premian y los sacan antes. A mí, en el fondo, me terminó dando mucha pena, me da pena el tema de la Narumi, naturalmente, porque no es aceptable que un ser humano mate a otro ser humano por sentimientos rotos, pero me da mucha pena él, porque se crió extraordinariamente solo y se fue desarrollando en él el despecho, un individualismo patológico y una falta de compasión. Compasión, que es una palabra que está extinguida en el siglo XXI, porque ustedes cuando abren un diario, les pregunto si alguna vez han leído compasión, han leído empatía, han leído misericordia, nada, salvo el cura, para los que somos católicos, los que son evangélicos, que se usan en los templos, pero en los medios de comunicación nunca uno escucha la palabra, que poco compasivo, que frión, nunca usamos adjetivos que pudieran poner la nota en los rasgos patológicos que hacen que las personas cometan delitos. Bueno, lo dejaría hasta ahí. Le deseo lo mejor a Cepeda, ojalá que lo premien y se lo liberen antes de los 28 años. Y aquí en Chile, que los periodistas y las personas encargadas de dar noticias tengan más cultura, le pongan más contenido a sus expresiones, y a mis compatriotas a disminuir la curiosidad. Porque ustedes están muertos. Doctora, ¿cuándo va a hablar de Cepeda? Dejemos la psicopatología al conventillo, interesémonos en las cosas por la naturaleza humana que tienen, pero no por buscar este germen que hay acá en Chile exacerbado, que es la copucha y la curiosidad patológica. Chao.